padece constantemente de inflamación, menstruación abundante, adherencias. ¿Y usted sabía que esto puede ser a raíz de la endometriosis, que incluso puede llegar a producir infertilidad en la mujer? Dolores asociados, por ejemplo, a la hora de orinar, o infecciones recurrentes que usted no sabe de dónde vienen, de dónde se originan. Podría ser endometriosis. Y para ahondar en este tema que nos ataca a nosotras las mujeres, invitamos al doctor Kenneth Loaiziga, ginecólogo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Y empecemos con esa pregunta. ¿Ese dolor profundo, doctor, en el vientre bajo o a nivel de pelvis, podría ser origen de endometriosis, doctor? Efectivamente, de hecho la endometriosis es la principal causa de dolor pélvico superficial y profundo. El dolor pélvico puede ser dolor asociado a la menstruación, puede ser dolor intermenstrual, puede ser dolor coital, es decir, el momento en que se tienen relaciones sexuales. Es decir, que puede abarcar prácticamente toda la vida, la vida rutinaria de una mujer. Y este dolor pélvico es la principal causa, o sea, la principal causa es la endometriosis. Ahora, hay distintos grados de endometriosis. Hay endometriosis leve, endometriosis moderada, severa, y la endometriosis profunda, que es como la bestia negra de las mujeres, porque en realidad es una condición que genera patologías o enfermedades muy, muy importantes, principalmente dolorosas, que incapacitan a las mujeres y que generan una pérdida de la calidad de vida de ellas. Ahora, doctor, vamos a ir viendo poco a poco, por ejemplo, los órganos que ataca la endometriosis y a nivel de síntomas, ¿qué es lo que manifestamos nosotras las mujeres? Vea, los órganos que ataca la endometriosis son diversos, pueden ser muchísimos. Principalmente se va a encontrar a nivel de la pelvis, cubriendo el útero. Los ovarios son los primeros órganos que se ven afectados, pero de ahí en adelante se puede afectar cualquier estructura, la vejiga, se pueden afectar los ureteros, se pueden afectar el intestino delgado, el intestino grueso, las superficies peritoneales, se puede ver involucrado el hígado, se puede ver involucrado la pared abdominal en mujeres que han tenido cirugías previas o en mujeres que no han tenido cirugías previas. El canal inguinal se puede ver también invadido por endometriosis. La vulva, en mujeres que tuvieron partos y se les hizo una episiotomía, en el piquete puede crecer un foco de endometriosis que típicamente crece todos los meses cuando viene la menstruación. La característica de la endometriosis es que se activa como un proceso menstrual que va a llegar a su punto máximo, a su punto de mayor expresión en el momento de la regla. Entonces, si tenemos un foco de endometriosis cautivo, es decir, un sitio de endometriosis en alguna estructura donde esa secreción sanguínea que se va a liberar con la menstruación no se puede liberar, entonces se forma un endometrioma, que es una pelota de endometriosis que crece, se llena de sangre, porque ese endometrio descama y produce una regla local ahí sin tener a dónde salir, y entonces genera una endometriosis focalizada o endometrioma que va a afectar a la mujer. También se puede ver en otras estructuras de la anatomía corporal, como pueden ser pulmón, nariz, sí, en pulmones, se puede ver en vías nasales. De hecho, inclusive en este momento tenemos en el Hospital San Juan de Dios una paciente que tiene endometriosis nasal, y la endometriosis nasal entonces característicamente va a tener un sangrado que es recurrente cada vez que viene la regla, entonces ya tiene sangrado nasal, ¿verdad? Hay algunos otros casos raros de endometriosis reportada en otros sitios de la anatomía corporal y que están relacionados a procesos embriológicos, es decir, que del desarrollo del feto, porque se ha encontrado que la endometriosis puede estar inclusive en fetos de 8 semanas, en las superficies peritoneales de fetos de 8 semanas, lo que nos dice entonces que la endometriosis es un trastorno congénito. Hay un factor de herencia. Las mujeres que tienen endometriosis sus hijas van a tener hasta 7 veces más riesgo de padecer endometriosis también cuando las madres lo han tenido. Y uno ve algún tipo de comportamiento que puede ser familiar, en donde uno ve que 2 o más familiares se ven afectados por la misma patología. Ahora, doctor, entonces pongámoslo en el plano de lo que estamos viviendo diariamente. A veces uno dice, ay, no, es que lo que tengo es colitis, por eso estoy inflamada, lo que tengo es estreñimiento, no he podido hablar del cuerpo, por eso estoy inflamada. Y eso es también herencia de mi mamá y de mi abuelita. Vea. Y uno se diagnostica. ¿Qué acotación tan importante hace usted? Porque la endometriosis no solo se limita al dolor menstrual. Uno piensa que, bueno, tengo dolor menstrual, entonces tengo endometriosis. Pero si no tengo dolor menstrual, no es endometriosis. Lo que pasa es que hay síntomas asociados que también son endometriosis. ¿Cuáles? Usted lo acaba de mencionar. Dolor, estreñimiento.
Característicamente las mujeres que tienen endometriosis profunda también padecen de estreñimiento, padecen de un síntoma que se llama disquesia, que ese es un síntoma médico que lo voy a traducir obviamente. La disquesia es dolor al defecar. Es esa sensación que sienten las mujeres que cuando van a defecar, ellas dicen, es que siento, o ya sea, sin defecar, siento como que me metieron un palo por el recto. O cuando defeco, es tal el dolor que me es imposible defecar y en estos días se vuelve un martirio tener que ir a defecar. Y la otra cuestión es el estreñimiento. A algunas se les da también diarrea, o sea, hay distintos patrones de comportamiento del hábito intestinal que se ven alterados absolutamente y esto es por endometriosis. Entonces, la endometriosis también puede dar otros dolores como son los dolores referidos a la espalda. Hay muchas mujeres que han sido operadas de hernia de disco, porque entonces resulta que les hacen exámenes y determinan que tienen hernia de disco, las operan de la hernia de disco y el dolor no se quita. Porque el dolor primario no era la endometriosis, porque resulta que la endometriosis, la profunda, de la que estábamos hablando, invade los nervios que vienen del sacro y van hacia adelante, y entonces esos nervios tienen distintas prolongaciones. Algunos casos de endometriosis invaden los nervios largos y entonces van a tener dolores referidos a una pierna, entonces da una manifestación como que si fuera una hernia de disco, pero no hay hernia de disco, lo que hay es una endometriosis que está invadiendo un nervio largo y con mucha frecuencia dolor referido hacia la parte lumbosacra, es decir, hacia la parte posterior de la pelvis, y es esa sensación de dolor espantoso que les da a las mujeres. Pero ojo, son dolores que pueden ser crónicos o pueden ser cíclicos. ¿Cuál es esa diferencia entre crónico? El crónico es que es permanente. El cíclico es que cada vez que viene la menstruación el dolor se activa. Se quita la menstruación, el dolor desaparece. Vuelve a la regla, vuelve el dolor. Lo que pasa, doctor, es que lo damos por un hecho que es menstrual. Aquí tenemos un problema que yo llamo un problema social, un problema cultural, en donde a las mujeres se les enseña a que, primero que nada, la mujer nació para sufrir. Esa ha sido la estructura de una sociedad machista en donde nos hemos desarrollado, en donde las mujeres son seres que tienen y están en alguna medida condicionados al sufrimiento. Entonces parirás tus hijos con dolor y tu menstruación será dolorosa, y si la madre la tuvo y la hermana la tiene, pues entonces vos también. Y resulta que hay mujeres para las cuales el dolor es tan severo que se vuelve incapacitante. Entonces el dolor incapacitante que las mujeres tienen es una condición que no es normal. O sea, una mujer no tiene por qué tener dolor con la menstruación. Eso no es normal. Y ninguna mujer que padezca de dolor severo tiene que sufrir de esto, porque hay solución para este problema. Ahora, no estoy diciendo que la solución sea fácil, porque hay casos severos en donde las soluciones son muy difíciles y traer alivio a veces cuesta, pero con una buena orientación, con sensibilidad por parte del médico y con deseo de la paciente de buscar ayuda, se pueden conseguir resultados fenomenales. Doctor, otra de las situaciones que sufrimos mucho las mujeres, decimos que son infecciones urinarias, es que me duele al orinar, pero cuando haces esos exámenes le dicen, no, es que usted no tiene infección, pero me duele al orinar. ¿Cuál es la raíz del problema entonces? Me alegra que usted venga también informada al respecto, porque en realidad es que hay tanto que hablar de endometriosis que si nos pusiéramos a hablar aquí pasaríamos todo el día seguro hablando de esto. Yo he asistido a conferencias de endometriosis profunda en donde durante 3 días un grupo de médicos expertos nos hemos sentado a hablar, a discutir y a oír presentaciones solo de endometriosis profunda. Imagínense 3 días encerrados en un hotel de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con conferencias sin pausas más que para un cafecito y un medio almuerzo y seguir hablando de lo mismo. Y no es que no entendamos, es que es tanto lo que hay que hablar que no parece una cosa sin fin. Pero bueno, volviendo al punto, la endometriosis también puede afectar la vejiga. Hay un tipo de cistitis que se llama cistitis intersticial, en donde la vejiga da manifestaciones como de infección urinaria sin que exista infección urinaria. Entonces uno está en la prueba de orina y la prueba de orina está negativa, está normal, pero los síntomas persisten. Además de esto, la endometriosis también, la profunda, se llama profunda porque se va detrás del peritoneo. El peritoneo es la capa que recubre todas las estructuras de la cavidad abdominal y pélvica y las cubre como una pintura, ¿verdad? Ese es el pellejo que le quitamos al hígado cuando van a cocinar hígado, para que me entiendan qué es el peritoneo. Es un pellejito y ese pellejito lo recubre todo y entonces las estructuras se ven rosadas de lo más bonito. Cuando hay endometriosis profunda se mete debajo de ese pellejito y entonces invade las estructuras que están detrás, típicamente nervios, típicamente el espacio rectovaginal, puede invadir los ureteros, los puede ocluir y un riñón se puede perder por eso. Hay mujeres que cuando se dan cuenta perdieron el riñón porque la endometriosis ahorcó el
el uretero, que es el tubito de drenaje, lo ahorcó, y al ahorcarse el riñón comienza a luchar contra eso, produciendo orina, llega un momento en que ya no puede más y entonces el organismo lo excluye, es decir, lo mata, en pocas palabras, deja de funcionar. ¿Para qué? Para no seguir produciendo orina, porque si no entonces el riñón se llena de unas bolsas de orina y es un problema, entonces el organismo lo excluye. Hay otras mujeres que también han tenido, y yo he visto casos de mujeres que han terminado con una colostomía. El intestino colocado a la pared abdominal porque resulta que la endometriosis ocluyó el intestino de tal manera que cuando esta mujer se dio cuenta que tenía endometriosis fue un día que entró de emergencia a sala de operaciones, a una sala de operaciones de un hospital, porque tiene un cuadro agudo intestinal y la única solución en ese momento es resecar una porción de intestino, pero por ser una emergencia muchas veces con el intestino roto tienen que ponerle una colostomía por un tiempo mientras se recupera el tejido y luego vuelven a hacer el cierre. Imagínense una mujer joven con una colostomía, porque entonces la endometriosis se comporta como una enfermedad maligna sin ser maligna. ¿Por qué maligna? Porque es de causa desconocida, es rebelde a tratamiento, porque no importa lo que usted haga, ella siempre va a recurrir. Puede invadir otras estructuras, o sea, invade vejiga, recto, invade intestino delgado, invade lo que quiera. Puede enviar lesiones a distancia, como que si fuera una metástasis, a pulmón, por ejemplo, ¿verdad? O puede tener también esa rebeldía característica, y una vez que usted hace tratamiento quirúrgico, le hace tratamiento con medicamentos sofisticados, etcétera, rápidamente ella recae, o sea, recidiva. Es como un cáncer, con la única diferencia de que no es maligno. Pero además tiene el potencial de malignización, porque en el tejido endometriósico se puede generar un cáncer también. Hay un riesgo de malignización en ese tejido. Ahora, doctor, si soy una mujer entre 20 y 30 años, diagnosticada con endometriosis, bueno, eso es muy importante. ¿Qué es lo que procede? ¿Cuáles son los exámenes? Este es un motivo de discusión primero que nada con la paciente, porque uno tiene que tener primero en consideración varias cosas. La primera, ¿cuáles son las expectativas de esta mujer para su vida marital, sexual y reproductiva? Número uno. Obviamente, todo el planteamiento que yo haga va a estar basado en los deseos de fertilidad de esta mujer. Si esta mujer tiene deseos de fertilidad, pues yo voy a tener un planteamiento. Si no tiene deseos de fertilidad, mi planteamiento va a ser diferente. Pero aquí lo más importante es devolver la calidad de vida de esta mujer. Porque hay mujeres que tienen endometriosis profunda, con cuadros tan severos de dolor, que son incapaces de tener una vida normal. Entonces, una mujer que está incorporada a la vida productiva, y que de pronto se da cuenta que cada vez que le viene la menstruación, tiene un dolor tan severo que tiene que suspender sus actividades físicas normales durante 2, 3, 4 o 5 días, cada 28 días. Esto es una tragedia, porque primero que nada, ningún empleador quiere un empleado que se va a estar fuera una semana al mes. Además de que sigue siendo otra tragedia porque el dolor es tan severo que le dificulta su vida diaria. O sea, una mujer que está trabajando y de pronto cae desmayada del dolor, porque entiéndame, es caer desmayada. Hay mujeres, recientemente este año conocí una paciente que una vez al mes ingresa al servicio de emergencias porque tienen que ponerle suero, tienen que ponerle analgésicos. Es una cosa terrible. E inclusive el dolor puede llegar a ser tan severo que conozco a alguien que me dijo, o sea, yo he considerado el suicidio como una alternativa para solucionar mi problema, porque nadie le ha dado solución. Y esto no es justo. Por supuesto. Esto no es justo. Doctor, hablando de pacientes y demás, tenemos un caso, así que invitamos a Jessica Calvo. Buenos días, nos ponemos de aquí, pie. Jessica. Bueno, Jessica, véngase para acá. Vamos a ponernos de pie exactamente, porque Jessica también es presidenta de la Asociación de Endometriosis, incluso a nivel latinoamericano. Muy buenos días, Jessica. Buenos días. Jessica, ¿qué sentía usted antes de ser diagnosticada con endometriosis? Bueno, era exagerado, era excesivo las menstruaciones que yo tenía. El dolor era sumamente fuerte, incluso perdí conocimiento varias ocasiones del dolor. Siempre me decían que era normal o que yo podía tener un quiste. Incluso me operaron la primera vez, cuando a los 30 años me operaron, y por un endometrioma. Y nadie me dijo que era endometriosis. Yo seguí aguantando mes a mes, sufriendo. Los dolores que uno tiene son dolores como de parto, mes a mes. Jessica, ¿y cómo sobrevivía usted? ¿Qué se tomaba? ¿Qué hacía para remediar ese dolor tan fuerte? Bueno, yo soy alérgica tras de eso a los AINES, que son los desinflamatorios. Oh, sí. Sí, y solo tramal, morfina, solo esas cosas.
Ve usted, morfina. O sea, Trampa. una mujer que para dolores menstruales tenga que utilizar morfina. Eso es un Eso caso. es algo muy... Ahora, a los 30 años la operaron, pero no solucionó el problema. Entonces, Jessica. No, me operaron por un endometrioma, sin embargo seguí con dolores y nadie me decía nada, tuve que acudir, ¿verdad? Otra vez a ver por aparte qué era lo que yo tenía y me hicieron un tacto rectal y casi me muero con porque fue muy doloroso y ahí fue donde me dijeron, puede ser que tiene endometriosis, entonces me hicieron una laparoscopía. Además de la menstruación abundante y ese dolor tan profundo, ¿tenía alguna otra sintomatología, Jessica? Sí, los dolores que uno siente es en la columna, dolores excesivos que bajan hacia las piernas, incluso a veces le da a uno hasta náuseas. De tanto dolor, ¿verdad? Y hay una cosa que vale la pena agregar en esto. Ella dice que le hicieron un tacto rectal. ¿Por qué el recto? O sea, a veces cuando uno examina pacientes que tienen endometriosis, dice, ¿pero por qué me hace un tacto rectal? Porque es el sitio más fácil de abordaje para diagnosticar sin hacer un abordaje quirúrgico. Además de que muchas pacientes que tienen endometriosis profunda tienen sangrado rectal con la menstruación. Porque la endometriosis crece dentro de la cavidad peritoneal y se pega a la pared del recto, invade la pared del recto, la penetra hasta la luz del tubo rectal y entonces crece el endometrioma ahí y cuando menstrua por ahí. Porque ese sangrado que hay ahí es un sangrado, esa lesión que hay ahí es un tejido endometrial ectópico. Ectópico es fuera de lugar, es un tejido endometrial que salió del útero y se implantó, llegó hasta ahí, creciendo, llegó hasta allá. Y como la lava del volcán cuando se va derramando, que se va extendiendo hasta que llega muy lejos de donde empezó y resulta que entonces llega a la luz del recto y en la luz del recto menstrua todos los meses, entonces tienen sangrado. Y aún mujeres a las cuales a veces se les ha quitado el útero pero le dejaron un ovario, entonces tienen sangrado menstrual sin tener útero y les sale sangre solo por el recto y no por la vagina. Maravilloso. Doctor, se confunde mucho el diagnóstico porque pasar tantos años con Óigalo, dolor... Pero ella la han operado más de 2 veces. A mí en 4 años me han operado 8 veces. Y por diferentes diagnósticos. Por endometriosis. Por endometriosis, pero porque me ha atacado las trompas, me explotó una trompa, me explotó un ovario. Hay momentos en que yo ni siquiera podía estar de pie porque era tanto el dolor. Entonces el mismo cuerpo manda a que se realice una cirugía porque ya uno no puede más. Bueno, pero aquí lo que tenemos que dejar es que sí hay solución, doctor. Sí hay solución. Y esto, digamos, el caso del testimonio de Jessica es muy valioso porque yo he hablado de esto más de una ocasión y a veces la gente cree que uno está... ¿De qué está hablando? ¿Quién sabe qué fumó? ¿Quién sabe qué se tomó anoche? Y viene aquí a decirnos historias... No, Jessica es... Pero ella es solo uno de los tantos ejemplos que hay, porque hay muchísimas mujeres como ella. El 10% de la población aproximadamente padece endometriosis y de ese porcentaje hay un grupo enorme de mujeres que tienen endometriosis profunda. O sea, que no estamos hablando de que Jessica es un caso, no. Hay montones de mujeres con esta condición. Muchas de ellas escondidas en el anonimato de los hogares en donde les han enseñado que lo suyo es normal. O escondida en el anonimato de las consultas médicas en donde les dicen, tranquila, eso se le va a quitar. Y eso no se quita. A no ser que se intervenga, se quita cuando llega la menopausia, pero hay mujeres que tienen 20 años, les quedan 30 años por delante de sufrimiento y muchas sufren durante años. Doctor, entonces hay que consultar y hay que tratar. Muchísimas gracias por regalarnos esta información tan valiosa y Jessica también por su testimonio. Muchas gracias. Continuamos.